3 asesinatos incomprensibles. Parece que ese individuo elige a las víctimas que considera son una oportunidad para él. Un asesino en serie andaba suelto. Renee Baker consintió ir al lugar con el asesino y ocurrió algo que la pilló desprevenida. ¿Podría una experta en perfiles criminales interpretar la obra de un asesino y ayudar a detenerle? Palm Beach, Florida, conocido por sus elegantes mansiones e imponentes vistas. Pero tras ese idílico paisaje, la gente vive aterrorizada. En los últimos 8 meses, 3 jóvenes han sido encontradas asesinadas. Todas son blancas y todas fueron apuñaladas. Paula Bailey, de 18 años, y Sonia Dos Porter, de 27, aparecieron muertas con pocos meses de diferencia en solares para la construcción en West Palm Beach. 2 meses después, apareció una tercera víctima a pocos kilómetros de las 2 primeras. Y ahora tenemos a Lina Tenila. A esa parecía que la había apuñalado con rabia y la atropelló con su vehículo cuando se marchaba. El asesino hizo un buen trabajo cubriendo su rastro. Las pruebas que encontramos en la escena del crimen eran mínimas. Teníamos muy poco para localizar al potencial sospechoso. Unos meses después, con la policía del condado de Palm Beach con los nervios de punta, un bombero vio algo extraño en la orilla de una reserva para aves, no lejos de donde encontraron a la tercera víctima. Iba camino al trabajo y al cruzar el puente vi algo que no me pareció normal. Observé la playa con los prismáticos y vi lo que realmente no quería ver. Pero era evidente. Era un cuerpo de mujer. Con el móvil llamé a la policía mientras me acercaba al cuerpo. Los investigadores temían que el asesino en serie se hubiera cobrado una cuarta víctima. ¿Qué tenemos? Aquí, encontró el cuerpo cuando iba a trabajar. ¿Alguien se ha acercado al cuerpo? Yo. ¿Usted? Le tomé el pulso, pero estaba muerta. ¿Vio algún traumatismo en el cuerpo? Cuando me acerqué estaba boca abajo. Tenía el cabello mojado y enmarañado. Así que supuse que se habría ahogado. Así que solo usted se acercó al cuerpo. ¿Nadie más se acercó? Nadie más, solo yo. Los investigadores registraron la escena del crimen en busca de pistas. Junto al cuerpo de la víctima estaba ordenadamente apilada su ropa. Probablemente aún estuviera con vida cuando dejaron la ropa ahí. También estaba su bolso. No habían tocado el monedero ni las llaves de coche. Fue identificada como mujer, blanca, Renee Baker, residente en West Palm Beach. Cuando se encuentra un cuerpo abandonado, boca abajo en la playa, desnudo, saltan las alarmas. Posiblemente se trate de un homicidio. Los investigadores fotografiaron varias huellas de pies y señales de haber arrastrado un cuerpo por la arena. Y encontraron una prueba potencial. Encontramos la colilla de un cigarrillo. La recogimos y la enviamos al laboratorio por si había restos de ADN. El cuerpo fue enviado al depósito de cadáveres y los investigadores intentaron reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Tenía algo con que trabajar, ya que sabíamos su nombre, su dirección y descubrimos que era propietaria de un vehículo. Intentamos localizar su coche para saber dónde lo había dejado. Los agentes emitieron una orden de búsqueda del coche de la víctima. Águila 2, señal 14, detrás del almacén. Unidad 660, recibido. Nos dirigimos a dicho almacén. Por fin, la intensa búsqueda dio resultados. Sí, teniente, hemos encontrado el vehículo. Ahora voy para allá. El coche de la víctima estaba en un aparcamiento a pocos kilómetros de donde se encontró el cuerpo. Tras examinar el exterior del vehículo, pasamos a su interior.
Buscábamos cualquier prueba que nos indicara si estaba con alguien. De nuevo cigarrillos, de la misma marca que la colilla encontrada en la playa junto a su cuerpo. Pero ¿a quién pertenecían los cigarrillos? ¿A Renee Baker o a su asesino? En el depósito, el forense intentaba determinar la causa de la muerte. En ese caso, la víctima fue encontrada boca abajo en un vivero de ostras. Presentaba múltiples cortes y rasguños. Pero no era esa la causa de su muerte. Encontramos fluido en alvéolos pulmonares y en cavidad torácica. Causa de la muerte, ahogamiento. Pero no fue que se bañara a medianoche y se ahogara. Alguien le mantuvo la cabeza bajo el agua. A Renee Baker la controlaron por detrás con una fuerza de flexión, como con una llave de lucha libre. La sujetaron hasta que se ahogó. Ya eran 4 las mujeres asesinadas en el condado de Palm Beach. ¿Pero el caso Baker estaba relacionado con los otros 3? Para averiguarlo, el sargento Springer llamó a una de las mejores expertas en perfiles criminales. Hola, Dale. Hola, sargento Springer. Recibí una llamada de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach. Me pidieron que revisara la información que tenían sobre una serie de asesinatos para ayudarles a determinar si los casos estaban relacionados. La agente Hinman inmediatamente captó varias similitudes. En los 4 casos, las víctimas eran jóvenes y atractivas. Fueron llevadas en coche a la escena del crimen por el asesino. Las dejó en lugares donde era muy fácil que fueran encontradas. Y en ninguno de los casos se hallaron pruebas físicas. Sin pistas y sin sospechosos, ¿podría la agente Hinman ayudar a los investigadores a resolver el asesinato de Renee Baker? Los investigadores habían pedido ayuda a Dale Hinman, experta en perfiles criminales, para resolver el asesinato de Renee Baker, la 4ª joven asesinada en el condado de Palm Beach en menos de un año. Al analizar el asesinato de Renee Baker, quería establecer si una serie estaba asesinando mujeres en el estado de Florida. Fue a la playa en la que fue asesinada Baker en busca de alguna pista conductual. Tenía 2 motivos para ver la escena del crimen. Primero, colaborar con la policía para averiguar qué le había ocurrido. Y segundo, si había algún caso similar. Hola, sargento Springer. Me alegro de verte. Celebro que hayas podido venir. Siempre es de gran ayuda tener la oportunidad de ver la escena del crimen. Sí, esta es la escena del crimen. Tenemos huellas de pies de 2 personas en dirección al agua. No denotan nada raro. Entiendo. No indican que en ese momento la víctima estuviera siendo coaccionada. Parece que lo que fuera que ocurriera, ocurrió de pronto. Los agentes también encontraron señales de que un cuerpo había sido arrastrado desde la zona boscosa hasta donde fue encontrado el cuerpo. Como puedes ver, las señales empiezan aquí. Y ahí es donde se encontró el cuerpo. Es muy interesante que el crimen se iniciara en una zona oculta, pero la arrastrara hasta aquí, donde podía verla cualquiera. Eso le sugería a Hillman que al asesino no le preocupaba ser reconocido por alguien que pasara por allí. Lo más probable es que no fuera conocido en la ciudad. Yo diría que no tenía ninguna relación con esta zona ni con la víctima. No salió corriendo. Parece que ni siquiera le preocupó dejar el cuerpo aquí. La agente Hillman advirtió algo revelador en la ropa. La ropa estaba en esta zona, cuidadosamente doblada. Parece que ella misma se quitó la ropa. No da la impresión de que el agresor se la arrancara ni le obligara a quitársela. Ella se la quitó y la dejó ordenadamente, ya que tenía la intención de volver a ponérsela. Tampoco faltaba nada de su bolso, ¿verdad? Estaba todo. Documentos de identificación, las llaves del coche. O sea que no guardaba relación con ninguna discusión por dinero. Encontramos una colilla de cigarrillo que creemos pertenece al agresor. Quien quiera que fumara el cigarrillo que encontraron en la playa pudo dejar su ADN en él. Y si había alguna coincidencia en la base de datos de ADN, puede que averiguaran quién la mató. En el laboratorio, los técnicos intentaban averiguar si esa colilla podía ser realmente una prueba.
Cuando alguien fuma un cigarrillo, deja su saliva en él. En esa saliva hay células del interior de la boca y ahí es donde se encuentra el ADN. Cortamos una pequeña porción del filtro, lo introducimos en un pequeño tubo de ensayo y lo exponemos a distintos productos químicos. Esos elementos químicos abren el material celular y cuando eso ocurre, aparece el ADN. La doctora Crash identificó el ADN de la colilla. Ahora solo tenían que averiguar a quién pertenecía. Pero de momento no coincidía con ninguno de los existentes en la base de datos nacional. Desesperados por conseguir más información sobre el asesino, el sargento Springer llevó al agente Hinman al lugar en el que fue encontrada la tercera víctima. La gente tiende a seguir un patrón. Lo que estábamos buscando era alguien que hubiera cometido múltiples crímenes e intentábamos relacionarlos con esos. En realidad estamos buscando alguna similitud, algo que relacione a esas 4 víctimas y que nos ayude con la investigación. ¿Hay alguna similitud en las escenas de los crímenes? 2 de ellas se encontraron en el oeste, en zonas apartadas. Las víctimas 1 y 2, Paula Bailey y Sonia Dos Porter, fueron encontradas en solares para la construcción en la zona oeste de Palm Beach. ¿Cómo fueron asesinadas esas 2 víctimas? Una chica parecía que la había apuñalado con rabia, con un montón de puñaladas. A la otra chica de la zona oeste la apuñaló y la atropelló con su vehículo cuando se marchaba. Y aquí es donde se encontró el cuerpo. La tercera víctima, Lina Tenila, fue estrangulada y apuñalada. También fue la única víctima que trasladó de la escena del crimen. La abandonaron aquí. Paula fue asesinada donde la encontramos. Esas víctimas fueron abandonadas desnudas, pero esta estaba vestida cuando la encontraron. Pero debido a la proximidad del lugar donde se encontró a Renee Baker, pensamos que podían estar relacionadas. Cuando analicé la escena del crimen de los otros asesinatos, era evidente que había muchas diferencias. No estábamos seguros de poder relacionar todos los casos. 2 fueron apuñaladas, pero no Renee Baker. Podemos descartar que se trate del mismo hombre. De momento yo no excluiría a la señorita Baker, pero en base a la proximidad y a cómo ocurrieron los otros asesinatos, me inclino a pensar que los otros asesinatos fueron obra de otra persona. Con el asesino en serie eliminado en cuanto al asesinato de Baker, la investigación cambió de rumbo y empezó a buscar a un sospechoso más próximo a la zona. La agente Hinman estaba convencida de que Renee Baker y las otras 3 víctimas no fueron asesinadas por el mismo hombre. El hecho de que Renee Baker estuviera desnuda y hubiera sido estrangulada y ahogada diferenciaba su homicidio de los otros casos. Quien quiera que fuera el asesino, parece que Renee Baker confiaba lo suficiente en él como para que subiera a su coche. Los agentes empezaron a investigar su vida personal. Interrogaron al novio de Renee Baker como potencial sospechoso. En la primera fase de cualquier investigación, el novio o el marido siempre son sospechosos. Pero Paul Butcher, el novio de Renee, sostuvo que no tenía nada que ver con el asesinato. Y la información proporcionada por una fuente inesperada cambió el rumbo de la investigación. Terence Walker estaba en la cárcel y facilitó cierta información. Nos dijo los nombres de unos hombres que le dijeron que habían asesinado a Renee Baker. Cualquier información de esa clase nos la tomamos muy en serio. Con la esperanza de llegar a un acuerdo, Walker les dijo a los investigadores que en la noche en que murió, Renee Baker subió a un coche con 2 traficantes de droga que la asesinaron. Anotamos los nombres que nos dio y los investigamos, incluyendo dónde estaban cuando tuvo lugar el asesinato. Es evidente que teníamos sus antecedentes. La agente Hinman no se creía la historia de Walker. En base a lo que vimos en la escena del crimen, era evidente que solo un individuo participó en el asesinato. Cuando dijo que eran unos individuos muy violentos, eso no coincidía con lo que habíamos visto en la escena del crimen. Todo sugería que Renee Baker fue por voluntad propia con el asesino hasta la escena del crimen. Y que ocurrió algo que la cogió por sorpresa. Fue sometido a la prueba del polígrafo y se determinó que no decía la verdad. No había nada que corroborara la información que nos había proporcionado. No nos sorprendió que Terence Walker mintiera. La información que nos facilitó no coincidía con nuestro perfil. Describió a los 2 hombres como violentos traficantes de droga que fueron vistos juntos con la señorita Baker. Pero en la escena del crimen, aparte de las huellas de sus pies, solo había otras huellas de pie. Al quedarse sin pistas, los agentes volvieron a hablar con los amigos de Renee y averiguaron algo que su novio, Paul Butcher, no les había dicho. En la noche de su asesinato, Renee y él habían discutido.
Él dijo que realmente no habían discutido. Por ser la última persona en verla con vida, según creíamos nosotros, sí, era un potencial sospechoso hasta que pudiéramos eliminarle. Paul Butcher fue interrogado varias veces. El coche de Renee se estropeó y le llamó a él. Fue hasta donde estaba su coche. Intentó ponerlo en marcha y al no conseguirlo, ella le pidió dinero y él se negó. Declaró que entonces se marchó y que esa fue la última vez que la vio con vida. Los investigadores sospecharon de su historia. En ese punto, el novio era un sospechoso a tener en cuenta. El hecho de que tuviera acceso al vehículo explicaba que hubiera fumado los cigarrillos en el coche, así como que dejara la colilla que se encontró en la playa. Compararon su ADN con el de la muestra de la colilla. Pero el resultado no fue el esperado. El ADN lo eliminó como sospechoso en ese caso. Con su principal sospechoso eliminado, los investigadores estaban como al principio. Pero si la agente Hinman tenía razón sobre el asesino, pronto volvería a actuar. La personalidad de Renee Baker era muy poco agresiva. Dudábamos de que ella hubiera hecho algo para alentar un ataque. Debido a eso, creíamos que el asesino cometería otro asesinato y que su ADN acabaría en la base de datos. No pasó mucho tiempo cuando una detención, a miles de kilómetros de distancia, avivó el caso. Puede que el asesino de Renee Baker eludiera ser detenido, pero dejó tras de sí su ADN en un cigarrillo, y este coincidía con el de un hombre que acababa de ser detenido en California, acusado de agresión sexual. La policía de San Diego y la oficina del fiscal nos notificaron que el ADN de nuestro hombre coincidía con el encontrado en un cigarrillo fumado por un individuo identificado como Scott Erskine. Ese hombre de 40 años tenía un largo historial delictivo, incluyendo varias agresiones violentas a mujeres. La coincidencia del ADN del cigarrillo recuperado en la escena del crimen de Renee Baker nos dijo que el sospechoso estuvo allí, pero los agentes aún tenían que probar que la había matado. Residía en el condado de Palm Beach. Su dirección era Royal Palm Beach y trabajaba en un puesto de fuegos artificiales, aproximadamente a una manzana de distancia de donde Renee Baker fue vista por última vez. Había violado a otras mujeres en California. Erskine vivía y trabajaba en la misma zona en la que fue encontrado el coche de Renee Baker. Todos suponíamos que la conocía o confiaba lo suficiente en él como para aceptar que la llevara en su coche. Y no tenía dinero. Una colilla de cigarrillo en la escena del crimen solo es una prueba circunstancial. Por eso el laboratorio de serología realizó más pruebas de ADN para ver si había más pruebas de ADN. Un buen trabajo de la policía más las pruebas de ADN bastaron para acusar a Erskine del asesinato de Renee Baker. Solo uno de los otros 3 asesinatos fue resuelto. Los investigadores siguen buscando pruebas en los otros 2 casos. Scott Erskine se trasladó al otro extremo del país y cometió delitos que eran muy distintos. Pero gracias a una investigación concienzuda y a una analista de ADN extraordinaria, la familia de Renee Baker vio que se hacía justicia con el asesino de su hija. Una ciudad aterrorizada. Teníamos a un asesino en serie en la zona. Un crimen demasiado horrible para creerlo. Parece que esa era la intención del asesino. En los casos en los que el asesino coge una parte del cuerpo o sangre de la víctima, se puede interpretar como que dicho individuo intenta adueñarse de ella o poseer. Condado de Brevard, Florida. En él se encuentra Port Cañaveral, el segundo puerto de escala de cruceros más importante del mundo. Pero una primavera ese paraíso tropical se conocía mejor por una serie de crímenes monstruosos. ...670, Brevard a 51. Nos dirigimos al cruce entre la Nacional US1 y Malabar. Recibimos una llamada sobre unos niños que estaban paseando por el bosque y encontraron lo que parecían ser unos huesos. Inmediatamente los agentes vieron que eran restos humanos. Brevard, adelante, notifíquelo a homicidios y a la policía científica. Al registrar el lugar en busca de pruebas, los investigadores hicieron un extraño descubrimiento. Parecía que se trataba de los restos de dos esqueletos humanos.
Bien, ¿qué tienes? Teniente, en el bosque a unos 50 metros unos chicos han encontrado lo que parecen ser restos humanos. Lo que más me extraña es que no he visto ningún cráneo. ¿Ningún cráneo? Los huesos están muy dispersos. ¿Hay muchos animales por aquí? Hay algunos, no he querido alterar la escena, pero mirando por encima no he visto ningún cráneo. Llamemos a la policía científica, que vengan inmediatamente. En las siguientes horas, los agentes encontraron muchos más restos humanos, pero ninguna pista sólida. No podíamos determinar la causa de la muerte de ninguno de ellos. A veces ves las señales de bala o si han utilizado un cuchillo o algo similar. Suelen quedar señales en los huesos. Pero de esos restos no podíamos deducir nada. Ni siquiera quiénes eran las víctimas. Es muy difícil identificar a alguien sin el cráneo, especialmente sin los dientes. Pero los investigadores sí encontraron una prueba fundamental. Tuvimos la suerte de que una de las víctimas tuviera un brazo enyesado. Empezamos a buscar en los hospitales. Cada médico, según tengo entendido, tiene su propio estilo de enyesado. Si encontraban al médico, tal vez pudieran averiguar la identidad de la víctima, pero les esperaba una larga búsqueda. Al día siguiente, el forense les entregó los resultados. Establecimos que los restos eran de mujer y las condiciones de los cuerpos eran tales que era imposible identificarlos. Pero el forense pudo determinar que ambas víctimas se enfrentaron al mismo horripilante destino. La causa de la muerte fue por decapitación. Se llegó a la conclusión de que lo hizo con un solo golpe. Teniente Lederow. ¿Restos humanos? ¿Eso es lo que tienes? Bien, gracias. A unos 11 kilómetros de la primera escena del crimen, encuentran una tercera víctima. No he visto ningún cráneo. Para el teniente Lederow y sus hombres, era revivir la experiencia. Bien, llamemos a la policía científica. Yo llamaré a homicidios. Adelante, notificad a la policía científica y homicidios. Restos humanos. 2 escenas del crimen, 3 víctimas sin cabeza y muy pocas pistas. El teniente Lederow no podía ignorar las similitudes. Mirando el mapa, las zonas en las que se han encontrado los restos están muy próximas una de otra, a unos 11 kilómetros. Según las estadísticas del FBI, los restos de huesos no se encuentran a menos de 80 kilómetros. Y de pronto nos encontramos con restos humanos de 2 personas en Malabar. Y de otra persona aquí en Palm Bay. Esto no es muy normal. Creo que tenemos un asesino en serie en la zona. Pero hasta ahora los agentes no habían podido detenerle. Dale Hinman, experta en perfiles criminales, había trabajado en innumerables casos de asesinos en serie. Una de las razones por las que el asesino les cortara la cabeza podría ser para retrasar la identificación positiva de las víctimas. El asesino sabía que hasta ahora había salido bien librado, así que ¿qué le impediría salir o buscar a otra víctima? ¿Podrían detenerle los investigadores antes de que atacara de nuevo? Los investigadores del condado de Brevard, Florida, estaban desconcertados por el hallazgo de 3 mujeres decapitadas. La experta en perfiles Dale Hinman había revisado los informes del caso. El hecho de encontrar el cuerpo no explica lo ocurrido. Hasta que no identificas a la víctima, no sabes qué camino seguir. Dale, ¿cómo estás? ¿Quieres acompañarme a ver la escena del crimen? La agente Hinman y el teniente Lederow fueron a la primera escena del crimen en busca de respuestas. Los cuerpos fueron encontrados en un lugar apartado. El terreno era propiedad de la compañía eléctrica. Dale, lo que tenemos ahí a unos 100 metros es la escena del crimen. Recuperamos restos humanos de 2 mujeres. La agente Hinman inmediatamente se fijó en el tendido eléctrico. ¿Hay mucha actividad en esta zona? No, Dale, no hay mucha actividad por aquí. De vez en cuando vemos huellas de motos de motocross y tal vez de una furgoneta del condado que viene a inspeccionar el tendido eléctrico. ¿Qué distancia hay entre la ruta de acceso y el lugar en el que fueron encontrados los restos? Los restos se encontraron a unos 100 metros al este de una torre del tendido eléctrico. Los restos estaban en el camino. Pocas personas se acercan a esa zona apartada por donde discurre el tendido eléctrico. Para la agente Hinman, el hecho de que el asesino dejara los cuerpos revelaba un propósito clarísimo. Las investigaciones sugieren que los asesinos tienden a dejar los cuerpos en lugares que les son familiares, un lugar en el que ellos se sienten cómodos. Tal vez viva o trabaje por aquí cerca y sabe que este es un lugar seguro y que tardarán en encontrarlos, a no ser que pase un empleado del condado. Pero el asesino no solo eligió ese lugar porque le era familiar. Para él era importante dejar los restos en un lugar en el que no fueran encontrados enseguida.
A mayor grado de descomposición, menos posibilidades de identificar a la víctima. La agente rápidamente se dio cuenta de que iban tras la pista de un criminal muy inteligente. Alguien que sabía cómo mantenerse un paso por delante de los investigadores. Llegó a una conclusión que sería clave. El hecho de que dedicara mucho tiempo a pensar dónde dejar los cuerpos era significativo, porque muchos asesinos son descuidados. Cuando han cometido el crimen, abandonan a la víctima en el lugar más cercano, un lugar en el que el cuerpo será encontrado rápidamente porque no les importa. La persona que cometió esos crímenes pretendía que las víctimas no se encontraran muy pronto. La firma de la decapitación encajaba con el perfil de un asesino cuidadoso y organizado. Lo más interesante es que no encontramos el cráneo. ¿Es esa la única parte que faltaba en ambas víctimas? Sí, solo el cráneo. Encontramos los dedos de la mano, de los pies, todo. Para mí lo más importante es que pretendía que la víctima no fuera identificada. Era posible que las cabezas estuvieran en otro lugar, tal vez como un trofeo del crimen. Hasta ahora, el asesino había conseguido ir un paso por delante de la ley, dejando a los investigadores muy poco con lo que trabajar. Todo en este caso nos decía que había sido cuidadosamente planeado. Cuantas menos pistas dejara, más tiempo tardaría la policía en identificar a las víctimas, y más difícil sería averiguar quién había estado con ellas por última vez o quién había sido visto cerca de ellas. Pero cuando parecía que se había perdido toda esperanza, los agentes obtuvieron su primera pista. El yeso encontrado entre los huesos dio lugar a la identificación de una de las víctimas. Localizamos al médico que había enyesado el brazo de la víctima. La víctima era una mujer que llevaba meses desaparecida. Vivía en un condado junto al nuestro. Fuimos a hablar con sus padres y amigos. Fue vista por última vez haciendo autostop. Una amiga suya la vio subir a un coche pequeño, normal, de color claro, en la Nacional US1, en la ciudad de Malabar. Y nunca más volvieron a verla. La amiga solo vio brevemente al hombre que conducía. No pudo decirme su edad, solo que iba bien vestido, traje y corbata, y que ella subió a su coche. El relato de la amiga no les dio a los agentes ninguna pista sobre el conductor ni su coche, pero ayudó al agente Hinman a conocer mejor al asesino. Si ella aceptó que un hombre la llevara, o bien le conocía, o su aspecto era tan inofensivo que no sospechó que pudiera ocurrirle algo terrible. 911, ¿de qué se trata? Bien, ¿podría describirla? Enviaremos a alguien a comprobarlo. Luego, a pocas manzanas de donde se habían encontrado los cuerpos, descubrieron a una mujer deambulando por la calle desnuda, esposada y medio muerta. Recibí una llamada de la central diciendo que acudiera al centro médico Holmes con relación a una agresión sexual. Los médicos del hospital nos dijeron que era muy probable que no superara esa noche. ¿Esa joven tenía que ser la víctima número 4? En ese caso era posible que el meticuloso asesino hubiera cometido un error. Los asesinos en serie sofisticados y experimentados siguen en libertad porque no dejan pistas que nos permitan averiguar quiénes son. Pero es cuando cometen un error y dejan una pista cuando podemos cogerles. ¿Sobrevivirá la víctima para contar su historia? En Florida, los investigadores están buscando a un asesino en serie. Esperan interrogar a una joven encontrada deambulando desnuda cerca de donde habían sido hallados los cuerpos. Cuando llegué al hospital, los médicos y las enfermeras me dijeron que esa chica estaba a las puertas de la muerte. No esperaban que superara la noche. Pero antes de perder el conocimiento, reveló algo sorprendente. Dijo que un coche pequeño, normal, paró y el conductor se ofreció a llevarla. Se sintió muy cómoda con él. Era posible que fuera la cuarta víctima. Los investigadores solo podían esperar. Todo dependía de si la joven superaba la noche. A la mañana siguiente, la víctima se despertó y pudo hablar con los investigadores. ¿Qué decidió la víctima en su declaración? Que subió al coche y mientras iba conduciendo, el hombre le dijo que había olvidado algo en su casa y si le importaría que pasara por ella. Cuando llegaron a la casa, él se sentó en el asiento trasero del coche, detrás de ella, y antes de darse cuenta la estaba estrangulando y la empujaba contra el salpicadero. Despertó sobre la encimera de la cocina y en ese momento, él la agredió sexualmente. Entonces el doctor Stern les reveló horripilantes detalles de su frágil estado. Su estado era grave. Tenía abrasiones en el cuello, los tobillos, las muñecas, venopunciones en ambas fosas antecubitales, donde normalmente se extrae sangre. Había perdido nada más y nada menos que un 45% de sangre.
¿Podría explicarnos por qué, teniendo en cuenta las heridas, perdió tanta sangre? Dale, creo que yo puedo explicártelo. Al hablar con la víctima, me explicó que el sospechoso le extrajo sangre varias veces durante los 2 días que estuvo retenida en su casa. Y que le dijo que era un vampiro y bebía sangre. ¿Un vampiro de verdad? Era una revelación horripilante, pero la agente Hinman había visto esa conducta enfermiza con anterioridad. En los casos en los que el asesino coge una parte del cuerpo o sangre de la víctima, se puede interpretar como que dicho individuo intenta adueñarse de ella o poseerla, teniendo partes de la víctima dentro de él. En base a lo bien que le ha ido, creo que probablemente lo haya hecho antes. Y entonces, buenas noticias. La víctima pudo reconocer la casa en la que estuvo cautiva. Pertenecía a un inverosímil sospechoso, a un tal John Cratchley, de 39 años, casado y con hijos. John Cratchley era ingeniero y trabajaba para la corporación Harris en Palm Bay. Había nacido y crecido en la zona de West Virginia y fue a los mejores colegios y universidades. Había trabajado en el Pentágono con una acreditación gubernamental de alto nivel e iba a presentarse a las elecciones municipales. No era una persona que causara miedo o pánico en nadie. Tenía vínculos con la comunidad, una familia, un empleo. Los agentes se dirigieron a la casa de Cratchley. Rodeamos la casa. Le hablamos por el megáfono. Atención en el interior de la casa, oficina del sheriff del condado de Brevard. Salió por la puerta lateral y se ofreció a contarnos su versión de la historia. En ese momento me dijo que fue sexo consentido. Lo habían hablado y ella participó voluntariamente. Cratchley también dijo que ella le permitió extraerle sangre para que él la bebiera. El teniente Lederow no creyó a Cratchley, pero necesitaba pruebas para corroborar sus sospechas. En el garaje empezaron a encontrar pruebas. Vi 2 motos de motocross. Casi todo el terreno alrededor de los tendidos eléctricos son propiedad de la compañía eléctrica, pero nadie se molesta en vigilarlos. Son muchos los que practican motocross y siguen estos caminos del tendido eléctrico. Los 3 cuerpos fueron encontrados cerca de las líneas del tendido eléctrico. Ahora los investigadores estaban convencidos. Si su última víctima no hubiera escapado, también habría acabado decapitada en un campo. El teniente Lederow comentó sus descubrimientos con la agente Hinman. Esta es la cocina de la casa del sospechoso. Llevó a la víctima a la cocina tras estrangularla en el coche. Ella despertó sobre esa encimera. Fue aquí donde le extrajo sangre por primera vez. Le tapó los ojos con cinta aislante negra y le clavó la aguja en la vena del brazo. Ella pudo vislumbrar algo a pesar de la cinta aislante. Había conectado un tubo a la jeringuilla. La sangre que le había extraído la vertió en una taza y se la bebió. Este es el segundo cuarto de baño de la casa. Y ahí fue donde la víctima permaneció dentro de la bañera durante 2 días. Esa es la ventana por la que escapó. Creo que tenía intención de mantenerla en la bañera y luego allí mismo desmembrar su cuerpo. Le habría sido más fácil. Tiene sentido, porque si todos los casos están relacionados, ese sería el lugar más lógico para retenerlas y luego poder limpiar todas las pruebas. Estoy de acuerdo, sí. Pero no todo había sido eliminado. El teniente Lederow encontró algo que excluía cualquier duda que tuvieran sobre John Cratchley. En uno de los armarios encontré entre 15 y 20 medallones con cadenas propios de mujeres. Trofeos que un asesino en serie coleccionaría de sus víctimas. Un trofeo es un símbolo de conquista de la víctima y es algo que el asesino suele guardar durante largos periodos de tiempo. Cuando la agente Hinman comparó su perfil con John Cratchley, coincidían a la perfección. Era listo y concienzudo, con gran capacidad para planificar. ¿Pero su cuidadosa planificación sería suficiente para librarse de la cárcel? Cuando los investigadores registraron la casa de John Cratchley en busca de pruebas del supuesto ataque del vampiro, advirtieron que faltaba algo. ¿Dónde está el resto de su ropa y el bolso? No había nada más. En la casa no se encontró nada más. La ropa y el bolso habían desaparecido. Suena algo definitivo. Si se había deshecho de la ropa y el bolso, es que no esperaba que sobreviviera y se marchara. Dice mucho sobre si fue sexo consentido o no. Entonces, los investigadores tuvieron otra idea. Visitaron por sorpresa el despacho de John Cratchley. La misión dio resultado. Cuando registramos su mesa, encontramos en su billetera la foto de una víctima que más tarde averiguamos había desaparecido. Encontramos 73 tarjetas de fichero de 7 por 12 centímetros con nombres de mujeres.
También encontraron 50 fotos de mujeres atadas, estilo bondage. Muchos de los nombres de las tarjetas y de las mujeres de las fotos fueron identificadas como personas desaparecidas. Su colección nos sugirió que para él eran un recuerdo de unos actos con los que realmente había disfrutado. Con solo ver el coche de Cratchley, los agentes supieron que tenían a su hombre. Era un coche de color claro y no había nada que lo identificara. No podía saber ni la marca. Muchos sospechosos hacen que sus coches sean inidentificables y el suyo era perfecto. También era una trampa perfecta. En el coche llevaba una palanca en el lugar del encendedor que servía para cerrar la puerta del pasajero. Un cable pasaba por detrás de la guantera hasta la puerta y lo único que tenía que hacer era tirar de él para que se cerrara la puerta y la víctima no pudiera salir del coche. Como había dicho la agente Hinman, Cratchley lo tenía todo previsto, hasta el más mínimo detalle. Planeaba lo que iba a ocurrir y eso no era negociable. Buscaba una víctima que pudiera capturar. No era algo que ocurriera sin motivo alguno ni de forma improvisada. Era una persona que sabía lo que quería hacer y buscaba a la víctima para hacerlo. En la oficina del sheriff, Cratchley empezó a hablar. Me dijo que normalmente era muy tímida, pero que yo la excitaba. Eso es lo que me dijo. Y toda esa historia de Charles Manson, una de sus fantasías era irse a la cama con Charles Manson o algo así. Confesó haber violado y agredido a la víctima que sobrevivió, pero no los casos no resueltos. Un par de sus compañeros de celda nos informaron que John tenía un cráneo en su propiedad que no habíamos visto al registrarla por primera vez. Volvimos con más órdenes de registro y excavamos en el jardín. Creo que sacó el cráneo de su propiedad. Nunca lo encontramos, pero yo creo que estuvo allí. Tras ser condenado por violación y secuestro, Cratchley fue condenado a 25 años de cárcel. Estoy convencido de que John era el autor de por lo menos 6 asesinatos. Esa clase de delito muy técnico, en el que la persona cuenta con todos los recursos para cometer el crimen, es imposible que fuera el primer asesinato que había cometido. Había practicado con muchos asesinatos, muchos crímenes anteriores. Pero antes de que los investigadores reunieran todas las pruebas, Cratchley fue encontrado muerto en su celda. Presuntamente se había suicidado. Debido a que John Cratchley murió en la cárcel, a muchas familias se les negó su oportunidad de ver cómo se hacía justicia. Gracias a la extraordinaria capacidad del teniente Bob Lederow, se revolvió el caso y hasta cierto punto se hizo justicia.